Buenos días, hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente de regreso, aprovechando mis vacaciones para colgar este video, brindarles acá este video y también como un especial de Halloween. En mi video anterior les brindé el especial del Muki. Esta vez les voy a brindar el especial de otro ente que he podido conocer a través de mis sueños dentro de la mina. En mis videos anteriores yo les he dado a conocer que yo he llegado a conocer, redundando la palabra, cuatro entes dentro de la mina. El Muki, el demonio en forma de mujer muy hermosa, después un demonio muy poderoso, de voz muy potente y con una presencia muy maligna. Y por último, el número 4, las ánimas de los mineros que han muerto dentro de la mina. Así que ya la vez pasada les hice el especial del Muki, ahora va a ser de este ente, o bueno, vamos a ponerle un nombre, demonio, de voz muy potente y de presencia muy maligna. Yo ya les he hablado, les he contado cómo llegué a conocerlo en estado de sueño, a este ente. Pero ahora les voy a volver a contar añadiéndole algunas cosas que se me pasaron en aquellas ocasiones. Y adicionalmente a eso, también les voy a volver a contar un poquito más detallado el caso de una persona que se encargaba de hacer el bombeo de agua dentro de la mina. Y como último, en la parte final del video, un caso inédito que hasta ahora no les he contado, pero en el cual la persona involucrada, un joven obrero minero, falleció, no sobrevivió al evento, pero donde estaba involucrado este ente maligno. Bueno, empecemos por mi propia experiencia. Como yo siempre les he comentado, me inicié en la minería 25 años atrás y en un turno de noche que nos dejaban descansar por un convenio entre la empresa y los trabajadores, podíamos descansar de 3 de la mañana a 4 de la mañana en esta mina ubicada en la ciudad de Cerro de Pasco, en el centro del Perú. Entonces, como siempre yo estilaba más las 3 de la mañana, me buscaba un refugio antiguo y me quedaba a descansar ahí, ¿no? Unos 40 minutos, 45 minutos, ¿no? Dormía. Y bueno, generalmente los trabajadores en la mina no dormían, se iban a los comedores y se preparaban algo de comer, ¿no? Y se dedicaban a charlar ahí. Porque ya los mineros antiguos de esa época sabían que dormir dentro de una mina era muy peligroso. Y bueno, en estado de sueño me quedé dormido y y me desperté. Algo que quiero aclararles. En este sueño he visto 3 seres. Ahora que recuerdo bien y que también les he contado ya en otro video, solamente en este sueño pude presentar los otros 3 seres, ¿no? No solamente se me presentó este ente poderoso, sino también el demonio en forma de mujer y las ánimas de los trabajadores ya fallecidos en la mina. Bueno, me desperté en el sueño, no en la vida real, ¿no? Como siempre, ya les he narrado, ya les he dicho varias veces que dormir dentro de una mina es totalmente distinto a dormir en superficie. Dormir en una mina es muy engañoso. Tú crees que estás despierto, pero en el fondo estás dormido. Y bueno, según yo desperté y a mi costado donde yo me había quedado dormido,
Estaba sentada una rubia muy, pero muy hermosa, sentada al costado mío, en el suelo, eh, con las rodillas encogidas, que le llegaban al pecho, ¿no? Y estaba con un pantalón jean muy apretado, muy ceñido, un escote de color rojo, muy, muy escotado en la parte superior, que apenas cubrían sus senos, zapatos de taco alto, de color rojo me parece, y era una rubia de ojos azules blanca, muy hermosa. Y estaba sentada a mi costado, pero no me veía, sino miraba el piso, sentada en el piso, mirando el piso. Y yo me quedé mirándola, sorprendido, preguntándome a mí mismo cómo una mujer vestida de esa manera pudo haber entrado a la mina, porque todos entramos, cualquier persona, incluso una visita que entra a la mina, tiene que tener todos los EPPs, es decir, todo, todos los trajes e implementos de seguridad antes de ingresar a la mina, ¿no? El traje especial para entrar a la mina, las botas, el casco, el protector de oídos, el protector de los ojos, ¿no? Los anteojos, ¿no? Y un respirador para que el polvo y los gases de la mina no invadan tus fosas nasales. Así que yo estaba asombrado, pensando cómo pudo entrar esta persona así en la mina, porque según yo estaba despierto. Pero en estado de sueño también fui consciente de lo que me habían ya comentado y contado los mineros antiguos, ¿no? También me habían comentado de la rubia que se presenta en sueños y te seduce, y seduciéndote te lleva a lugares apartados de la mina y te asesina. Todo eso dentro de los sueños, ¿no? Pero obviamente si ocurre eso y te lleva a lugares alejados de la mina en sueños y te mata y te asesina en el sueño, automáticamente en la vida real también falleces. Te encuentran ahí donde te quedaste dormido, ahí te encuentran muerto. Y bueno, entonces me acordé de eso y le insulté. Los mineros antiguos siempre me dijeron insúltalos, así como el Muki en el video anterior, en el especial del Muki, les dije que yo le hablé insultándole. Bueno, lo mismo hice con esta rubia. Le insulté y le dije que se vaya de ahí. La boté, insultándole feo, gritándole feo. La rubia nunca me vio al rostro, siempre miraba al piso y así automáticamente ante mis ojos desapareció. Entonces yo pienso que primero vino este demonio en forma de rubia a quererme seducir y llevarme para asesinarme, pero cuando vio mi reacción, vio que no iba a poder hacer eso y desapareció. Siempre yo sin miedo alguno, siempre, nunca tuve miedo. De ahí yo me levantaba del lugar, como ya les dije, yo siempre dormía dentro de una bodega antigua, donde antes se guardaban explosivos y ahora estaba abandonado ese lugar. Ahí me metía yo a dormir. Bueno, ya me levantaba para salir de ese lugar y en eso que me levanto veo entrar a la bodega unos 2 o 3 mineros. No me acuerdo si eran 2 o 3 que ingresaban hacia donde estaba yo, entraban a la bodega y se dirigían hacia mí. ¿Ya? Y eran obreros mineros, es decir, las ánimas, los entes de obreros que habían muerto dentro de la mina. Y cuando ellos también se presentan en los sueños, ya me habían contado esto los mineros antiguos, incluso me lo contaron con casos de fallecimiento, ¿eh? De la vida real. Se presentan, vienen a jugar contigo y jugando, te alzan en el aire y te llevan a lugares antiguos también para asesinarte, entre juego y juego, ¿no? Entonces ellos vinieron, entraron hacia mí y yo los miraba y pensaba que eran trabajadores que estaban entrando a dormir, ¿no? Y yo veía
creo que veía mi reloj o yo intuía que ya no era hora de descansar, sino que era ya la hora de retomar el trabajo. Y debido a eso, y también seguramente pensaría, seguramente sospecharía que eran entes, no sé, era como todo un entrevero de pensamiento que tuve en ese momento y los boté, les grité muy feo también. Y los boté, le dije que se vayan a trabajar, que qué vienen a hacer acá a dormir. Y los boté muy feo, les grité horrible. Y bueno, estos 2 o 3 mineros eh, se asustaron de mis gritos, salieron del lugar y se quedaron parados allá afuera, mirándome, pero un poco asustados, ¿no? Entonces ahí, me parece que ahí me di cuenta que eran entes que venían a hacerme daño. Entonces, fíjense ahí, primero entra el demonio en forma de rubia. No puede conseguir hacer lo que quería hacer y desaparece. Y ahí vienen estas 2 ánimas de obreros fallecidos, o 3 ánimas, y también venían a hacer lo que querían hacerme, y tampoco lo lograron. Entonces ahí fue donde ellos estaban parados afuera, yo estaba metido adentro de la bodega, mirándolos fijamente a ellos y ellos me miraban fijamente a mí, y, y en eso escuché la voz, pues, ¿no? De este ser, de este ente, que para mí es el más poderoso de estos, más poderoso que el Muki, que las almas muertas o que el demonio en forma de mujer. Para mí es el más poderoso. Probablemente este ente sea el dios al que adoraban antes los antiguos mineros, al que llamaban el abuelo, ¿no? Ellos me hablaban antes del el abuelo y le rezaban al abuelo, le hacían ofrendas al abuelo, ¿no? Probablemente este sea el dios de la tierra que ellos adoraban, porque sentí una vibra, a pesar que no lo veía. Este ente estaba afuera, pero no estaba ahí cerca de ellos, a los obreros muertos, sino que venía a cierta distancia, un poco lejos, y escuchaba su voz demasiado potente, fuertísima, que les gritaba a los obreros que por qué estaban ahí parados, que por qué no habían entrado a hacerme daño a mí, y les estaba ordenando que entren por mí, pero ellos me miraban desde afuera, los entes de los obreros, y me tenían temor a mí y no se atrevían a entrar. Entonces tenían doble temor, me tenían temor a mí para entrar, pero al mismo tiempo me veían con mucho temor al ente que venía, con una voz estrepitosa, potentísima. Entonces ellos se quedaron ahí como que no sabían qué hacer y se quedaron ahí parados, mirándome a mí y miraban al ente que se acercaba cada vez más. Entonces yo sabía que este ente iba a venir y él mismo iba a entrar a hacerme daño. Y a medida que se acercaba la voz seguía siendo más potente. Y yo sí, si bien nunca lo vi, pero sí sentía cómo se acercaba hacia la puerta para ingresar, pero nunca lo vi, porque yo estaba dentro. Sí intuí, sentí su resolución. Sabía que estaba viniendo a entrar decidido a hacerme daño. Y sentí su energía muy fuerte, muy poderosa, y más su voz. Y a este ser sí que le tuve miedo. Fíjense que, como ya les conté en el video anterior sobre el Muki, al Muki no le tuve miedo. A los entes muertos tampoco. Al demonio en forma de mujer tampoco, pero este ente poderoso sí le tuve mucho miedo. Y sentí que no iba a vencerlo, que me iba a asesinar. Entonces cerré mis ojos, dentro del sueño cerré mis ojos, hice un gran esfuerzo y me desperté en la vida real. ¿No? Me desperté un poquito asustado. Esa fue la única vez que dormí y me asusté un poco, dentro de la mina. Y ahí sí me levanté, vi la hora, habían pasado como unos 40 minutos y ya salí y me fui, ¿no? Donde estaba el personal, ¿no? Al comedor. No les conté del sueño, porque no quería preocuparlos. Pero esta fue mi experiencia con este ente.
Entonces yo siento que es un ente que es más poderoso que el Muki y que incluso las ánimas de los obreros muertos le tienen mucho miedo. Pude ver eso en su rostro, en sus rostros de ellos. Y probablemente también esté por encima de este demonio en forma de mujer, ¿no? Pero fíjense cómo en este único sueño, tres entes quisieron, en tres formas de entes, tres formas de vida dentro de la Tierra, quisieron hacerme daño. Bueno, esa es mi experiencia. Y también en uno de mis videos les cuento lo que les pasó a un minero ya antiguo. Ya tenía como 15 o 20 años de experiencia en minería y se dedicaba a bombear el agua de la mina, ¿no? Lugares donde se acumulaba grandes cantidades de agua, habían unas pozas para recolectar esa agua y habían unas bombas principales. Entonces estos bomberos se encargaban de operar estas bombas, ¿no? A través de sus cajas eléctricas. Tenían unas cajas eléctricas estas bombas y el bombero se encargaba de manipular la bomba, ¿no? De tal manera que nunca se inunde la mina. Y ellos están permanentemente ahí trabajando. Y bueno, eh, también este obrero en el turno noche, este le venció el cansancio seguramente, se quedó dormido. Se habrá dormido unos minutos, no lo sé. No sé cuánto tiempo fue porque estaba solo. Estaba solo, pero tenía un ayudante. En ese momento estaba solo, cuando se ha dormido. No estaba el ayudante. El ayudante no sé por qué se había ido. No sé si se había ido al baño o se había ido a traer alguna herramienta a la bodega, de la bodega, y dejó a su maestro bombero solo y se queda dormido el bombero. Eh, y parece que soñó, por lo que él dio su manifestación después, que soñó con un ente que era muy alto, grande, de tez morena. Él cuenta que era de tez morena, era todo oscuro, capaz que no era de tez morena, capaz que era un ente oscuro, pero así es como lo describe, ¿no? Que era alto, fórnido, y que venía hacia él como para jugar, y en vez de jugar entre juego y juego, lo agarró y, y aprovechó de él, ¿no? Lo vejó. Vejó creo que es la palabra, de vejar, ¿no? Y lo dejó muy mal herido. El bombero cuenta que en sus sueños él quería despertar y no podía, que este ente, este ser alto, lo agarraba fuertemente y se aprovechó de él. Es decir, lo violó. Bueno, y así prácticamente ensangrentado y llorando y en estado de shock, lo encontró su ayudante. Y el ayudante fue el que agarró el teléfono y se comunicó urgente con superficie, con el área de seguridad y con el área de emergencia. Y vino el rescate minero. Vino la ambulancia también, ¿no? Y, y se lo llevaron. Y lo encontraron ensangrentado. Y obviamente, pues adivinen qué parte le sangraba. Le sangraba la parte de atrás al pobre hombre. Era increíble. Se lo llevaron, fue a la clínica de la ciudad de Cerro de Pasco, al hospital. Lo tuvieron ahí un par de días, me parece, y de ahí lo evacuaron de emergencia a la ciudad de Huancayo, que es una ciudad muy grande, Huancayo, ¿no? Donde también él radicaba, el obrero radicaba ahí, a una clínica mucho más grande, a un hospital más grande, y lo atendieron ahí. Pero cuando estuvo en el traslado de la mina hasta el hospital de ahí de Cerro de Pasco que estaba cerca a la mina, él contó sollozando y en estado de shock lo que le había más o menos sucedido. Él decía que un hombre en la mina, un hombre muy alto y muy malo, de tez morena,
lo había forzado, se había aprovechado de él. Eso nomás era lo que repetía antes que quede totalmente inconsciente, ¿no? Y estuvo en estado de en estado muy crítico y por eso tuvieron que evacuarlo a esta ciudad grande de Huancayo y hospitalizarlo en una buena clínica y un buen hospital, ¿no? Porque estuvo en estado de coma varios días. Lograron salvarle la vida, tuvieron que hacerle varias operaciones. Ya, le salvaron la vida, la empresa minera corrió obviamente con todos los gastos, también más adelante ya cuando físicamente estuvo bien, le pusieron psicólogo para rehabilitación psicológica y estuvo así un año. Nunca más volvió a la mina, y la empresa, bueno, el obrero ya no quiso saber nada con minería, ya tenía como 15 o 20 años de experiencia trabajando en minería, pidió que la empresa que lo retire, la empresa lo retiró, lo liquidó de la empresa, pero aparte le dio todo lo que le corresponde y un plus más, le dio como un bono especial muy bueno y para que esté tranquilo, ¿no? Un bono económico muy bueno. Y esto fue lo que le pasó a este señor bombero, ¿ya? Y parece ser que es el mismo ente que quiso entrar a aprovecharse de mí en la bodega esta donde yo había estado dormido, ¿no? Porque no era un muki, no era una rubia hermosa, ni tampoco era el alma, el ánima de un obrero muerto. Así que para mí ha sido este ente grande y poderoso. Bueno, y por último, les voy a contar un caso nuevo donde está involucrado este ente y donde el joven obrero sí no sobrevivió, ¿no? Falleció. Eh, Esto ocurrió en otra empresa minera a donde fui a trabajar. Esto habrá ocurrido en el año 2006, 2007. Eh, Ocurrió con un joven obrero que trabajaba como perforista. Bueno, era ayudante de perforista. Tenía su maestro perforista. Los dos trabajaban juntos, siempre se trabaja juntos. A la hora es realizar la perforación de la roca en un lugar de trabajo de la mina. Van a trabajar ahí el maestro perforista, que tiene buena experiencia perforando la roca, y un ayudante, que generalmente es un joven con mucha menos experiencia, ¿no? Un ayudante. Bueno, el ayudante parece que necesitaban un pedazo de madera o algo necesitaban ellos en el lugar de trabajo. Entonces el maestro perforista le envió a su joven ayudante a que vaya por ahí en algún lugar y encuentre lo que estaban necesitando. Eso es muy común, ¿no? A veces necesitan algo, no sé, un pedazo de alambre, un pedazo de madera. Algo necesitan y a veces los mineros saben dónde buscar, ¿no? Se van a veces a lugares un poco alejados, donde ya no se trabaja, pero a veces quedan ahí algunos accesorios, algunas cosas que pueden servirles, ¿no? Y bueno, a veces hay lugares que ya no se explotan, no se desmantela toda la infraestructura, entonces quedan algunas cosas y ahí van los mineros a buscar algo que necesiten para su trabajo. Este joven se adentró a un lugar un poco alejado de la mina a buscar, creo que estaba buscando un tipo de madera un poco rara, extraña de encontrar, con ciertas dimensiones, entonces por eso se metió a ese lugar, que era un lugar donde había maderas. Y el joven a ver, no es que falleció de inmediato, llegaron a evacuarlo de la mina, pero a los 2 o 3 días en la clínica, en el hospital, falleció. Pero sí dio su versión de los hechos antes de entrar en shock y después antes de entrar en estado de coma, ¿no? Porque generalmente cuando les ocurre estas cosas y uno comienza a evacuarlos
hasta que evacuarlos a la mina y meterlos a una ambulancia y llevarlos al hospital, ellos balbucean en estado de shock y comienzan a decir, a contar lo que les ha pasado, ¿no? De manera incoherente, pero por ahí que como uno es minero experimentado, podemos entender el mensaje, lo que les ha pasado. Y bueno, él se adentró a este lugar. No sé si encontró o no encontró lo que buscaba, pero lo que comentaba dice que sí vio patitos, ¿no? Y yo ya les he contado en unos videos anteriores que a veces en lugares alejados de la mina, donde hay acumulación de agua, y estás andando solo por ahí, se te pueden presentar patitos, patos, encima de esta agua, nadando, unos patitos que se ponen a nadar. Generalmente cuando ves patos nadando es porque hay presencia de ánimas, de obreros mineros muertos en el lugar, que están penando, ¿ya? Entonces, los mineros antiguos ya saben, pues cuando ven así un lugar, van a un lugar antiguo, hay agua y hay patitos, ellos de inmediato retroceden y se van de ahí corriendo. Ya saben qué significa eso, la presencia de muertos. Pero estos muertos no es que sean inofensivos, sino que cuando ven el cuerpo humano de un ser vivo, tratan de meterse en él para volver a la vida. Y cuando hacen eso, originan en la persona viva, le originan vómitos. Y si esa persona no tiene a nadie que lo socorra, puede vomitar, vomitar y vomitar hasta morir. Y cada vez que le da vómito es cada vez que el ente muerto quiere entrar a su cuerpo. ¿Ya? Y bueno, él dice que vio esos patos y parece que se puso a vomitar porque en el lugar de los hechos vimos regular cantidad de vómito. Entonces parece que, no es que parece, se puso a vomitar porque encontramos vómito. Se ha puesto a vomitar. Él sí decía que había visto patos. Entre sus delirios dice que había habido patos. Se ha puesto a vomitar, se ha debilitado, ha querido salir de ahí arrastrándose porque eso se veía. El lugar, debido a que era húmedo y más adelante había agua, había acumulaciones de agua, entonces había barro, entonces se veía que el muchacho había salido de ahí adentro arrastrándose, ¿no? Debilitado por el vómito. Y parece que ya debilitado por el vómito ha venido un ente, porque él dice que vio un negro grande que lo atacó. Ha venido este ente negro. Fíjense que la descripción es la misma que la del bombero. Yo no puedo describirlo porque nunca lo vi, porque yo estaba dentro de la bodega y el ente venía desde afuera hacia la bodega, pero nunca lo llegué a ver. Pero sí lo vio el bombero y este joven también dijo que era un negro muy alto y grande y que vino y lo atacó, ¿no? Y obviamente al joven cuando lo hemos encontrado, lo hemos encontrado ensangrentado igual que el bombero anterior, ¿no? Ensangrentado, había sido ultrajado también. Y estuvo en el hospital, lo evacuamos, estuvo en el hospital en estado de coma como unos 3 días y falleció. No pudo salvarse como si lo consiguió el bombero anterior, ¿no? El obrero anterior. Bueno, esto fue pues lo que pasó. Entonces, entonces por eso siempre los mineros antiguos dicen, no duermas en una mina, no camines jamás solo dentro de una mina, ¿ya? Hoy en día, como les dije, antes hasta incluso las empresas mineras importantes, no antes, yo les hablo hace 25 años atrás, ¿no? Podías chachar coca, habían horas de descanso y podías dormir dentro de una mina, etcétera. Ya, pero desde hace ya algunos años atrás, ya las empresas mineras formales se manejan con altos estándares. Ya, prohibido dormir en una mina, prohibido ingresar con bebidas alcohólicas o hojas de coca dentro de la mina, porque puede ser despedido de la empresa.
etcétera, ¿no? Entonces, ya que ocurren este tipo de eventos en una empresa formal grande, ya es algo raro. No es que no existan estos entes sí existen, siguen estando allí, pero los que trabajan en las empresas mineras formales grandes ya no están expuestos a estos riesgos, ¿ya? Por las restricciones que hay. Pero antes no era así. Pero lo que sí en las empresas, seguramente en las minas informales, estoy seguro que sí, la gente debe seguir durmiendo, chachando coca, metiendo aguardiente y tantas cosas más, ¿no? Haciendo las ofrendas al Muki o al abuelo y todo ello, ¿no? Entonces, especialmente por la cuestión de dormir, deben estar ellos expuestos a altos riesgos o de repente también deben estar expuestos al caminar a lugares antiguos solos, porque esta es otra de las cosas que las empresas mineras grandes, formales, prohíben. Prohibido andar solo en la mina. Pero ellos no es porque la empresa formal grande prohibido andar solo porque se te va a presentar los patitos, no, porque te puede ocurrir algo, te puede caer una roca encima y quién te auxilia. Siempre debes andar entre dos para que la otra persona, que no le ocurrió nada, pueda correr a buscar auxilio, ayuda, llamar por teléfono, ¿ya? O tal vez, si es que puede ayudarte, ayudar a salvar a la otra persona. Entonces, los mineros y todos los que trabajamos en empresas mineras grandes formales hoy en día, debido a los altos estándares, ya no estamos expuestos a los entes que viven en el interior de la Tierra. Pero sí estoy seguro que las minas informales todavía deben tener prácticas antiguas y deben todavía estar expuestos a estos entes, ¿no? Aparte de estar expuesto ya al trabajo riesgoso de la caída de rocas o que te atropelle una maquinaria o qué sé yo, también estás expuesto a lo otro, pues si duermes, ¿no? O andas en lugares antiguos, estar expuesto a ser víctima de estos cuatro entes. Yo digo que son cuatro entes porque esos son los cuatro que yo he podido ver en sueños, ver o sentir, pero no sé si habrán más, capaz que hay más, ¿no? Bueno, ese es todo el especial de Halloween, ¿no? En este video, el especial del abuelo o del ente más poderoso que vive dentro de la mina, dentro de la tierra. Bueno, conmigo ese es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado, denle like y compartan mi video. Bendiciones para todos.